Hola, ¿qué tal, trader? Bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo al canal de YouTube de Meta Academy. Hoy os traemos un tutorial, un curso totalmente gratuito, ¿vale? Para principiantes, donde explicaremos uno de los conceptos más importantes, más imprescindibles y también más valiosos para la gente que empieza, ¿vale? Lo que llamamos, y lo que la gente llama, los traders, los inversores, las velas japonesas. Sí, esos elementos, esas cositas que aparecen en un gráfico de velas, básicamente en un gráfico. Esos comportamientos, esos conceptos son lo que llamaremos nosotros velas japonesas. A veces encontraremos velas que llamaremos de alcistas y será cuando un conjunto de velas vaya subiendo, la final acabará formando un movimiento alcista, y cuando un conjunto de velas japonesas sean bajistas, ya veréis ese tipo de comportamiento, le llamaremos que existirá un movimiento bajista. Pues bien, eso es el fractal, o ese es el elemento más pequeño que observaremos cuando vayamos a observar un gráfico, cómo está formado ese conjunto de movimientos a partir de esos conjunto de velas que las llamaremos japonesas. Pues bien, para ello iremos a un gráfico a poder definirlo básicamente qué significa. Pero antes quiero que veáis básicamente pues un pequeño esquema, dibujo, ¿vale? Donde haremos hoy los objetivos, ¿vale? Objetivos, que es una vela japonesa, cómo reconocerla, dónde localizarla, tipos de velas y tipos de rompimiento de una vela. Saber hacia qué dirección o con qué probabilidad va a existir una vela hacia la misma dirección de la que se ha formado antes. Muy bien, antes de nada, para poner una foto en mente en cuestión, ¿qué es o cómo yo puedo localizar o qué estructura tiene una vela japonesa? Pues bien, aquí tenemos el principal personaje, ¿vale? Un japonés, que fueron los japoneses fueron los encargados al final de formar esa teoría y también ese concepto para poder diferenciar la evolución del precio, no en líneas, que luego lo veremos, no en barras, sino en lo que llaman velas. Las velas se forman a partir de dos principales conceptos. Pues bien, un cuerpo, ¿vale? Y una mecha. El cuerpo es lo que vemos en grande, en la mitad, ¿vale? Lo vemos justamente en la parte principal de del dibujo. El cuerpo será lo que va a definir si esa vela es alcista o esa vela es bajista. ¿Y esto cómo lo sabremos? Pues a partir de muchas veces del color, ¿vale? Podemos observar distintos colores, no importa, pueden ser blancos, negros, lo importante es que siempre sea el mismo. Desde el momento que se abre una vela hasta su cierre, todo ese tiempo que ha pasado y la evolución que ha hecho el precio, eso será el cuerpo de la vela. Tienes que saber que las velas se forman a partir de la temporalidad en la que tú estés mirando el gráfico. Existirán velas de un día, de 4 horas, de 15 minutos, de un minuto, incluso de segundos, ¿vale? Cada temporalidad está formada por una de estas velas. Si estamos en temporalidad de 15 minutos, en un gráfico de 15 minutos, cada vela que observamos será de 15 minutos. Si estamos observando un gráfico en diario, cada vela que exista será de un día, desde que se abre el día hasta que cierra. Si observamos que en la apertura de esta vela, ya sea en diario, H4, M15, no importa la temporada que sea, el precio avanza, sube, y cuando va a cerrar esa vela, por ejemplo, si estamos en gráficos de 15 minutos, ¿vale? Si al minuto 1 el precio está aquí abajo, se abre, va subiendo, y al minuto 14,59 segundos el precio se encuentra aquí arriba y va a cerrar aquí, observaremos que el precio ha experimentado un movimiento alcista y por tanto que veremos una vela alcista. ¿Por qué? Porque desde la apertura hasta el cierre el precio ha subido y el cierre ha cerrado, bueno, básicamente ha conseguido cerrar más arriba que la apertura. Por tanto, una vela alcista. Por otro lado, si tenemos que la apertura, cuando el precio sucede esa apertura de esa vela, en esa hora en concreto, o en ese segundo, o en ese día en concreto, el precio decide bajar y al cerrar la vela se encuentra que el precio está más abajo que la apertura, veremos que el precio
va a experimentar ese cuerpo bajista, ¿vale? ¿Qué significan? Pues las mechas, ya sea una mecha en alza o en la baja, ¿vale? Es hasta ese punto donde el precio ha cotizado durante ese espacio-tiempo. Es decir, si durante una hora que se va a formar esa vela, el precio puede tener distintas cotizaciones, ¿vale? Puede cotizar en distintos lugares, en distintos precios, ¿vale? Ya sea muy arriba, ya sea muy abajo, de repente baja, de repente sube. Lo que importa en ese punto es, ok, si el precio ha sido capaz de llegar hasta aquí arriba, los compradores lo han hecho subir, pero seguidamente ha bajado y ha conseguido cerrar la hora en este instante, la vela tendrá este cuerpo, ¿vale? Pero como que ha llegado a cotizar hasta este punto de aquí arriba, pero no ha conseguido cerrar aquí arriba, todo esto se va a ser como la mecha. A veces encontraremos velas que tendrán mecha, otros que no tendrán nada, otros que solo tendrán mecha y nada de cuerpo. Hay distintos tipos, ¿vale? Al final es el punto mínimo o el punto máximo donde el precio ha cotizado durante ese espacio-tiempo, durante esos minutos, durante esas horas, durante esos días, pero el precio no ha conseguido cerrar a ese nivel, ¿vale? Sería ese un poco la explicación. Seguramente lo veremos mucho más interesante cuando vayamos a verlo en un gráfico, ¿vale? Además también esto se puede extrapolar en que, pues, en distintas temporalidades, ¿vale? Cada vela, cada temporalidad tendrá distintas velas, ¿vale? Al final aquí es la clave, ¿sí? Porque pues quizá observamos que, como es lógico, un día, ¿vale? Tendrá una vela así de grande, ¿vale? Ahora, pero si yo voy a gráficos de una hora, ¿cómo observaré este día? Pues claro, observaré 24 velas de una hora. Y allí podré ver en detenimiento pues, cómo se forman. Dentro de una hora, por ejemplo, ¿cuántas velas puede encontrar de 15 minutos? Pues ahí podré encontrar lo mismo, 2 velas de 15 minutos. Dentro de una hora, ¿cuántas velas, por ejemplo, de M1 puedo encontrar? Pues claro, en una hora puedo encontrar 60 velas de un minuto. Y así pues cada una será distinta, ¿vale? Al final lo que importa es eso, que te quedes con esto, que existen el cuerpo de la vela y las mechas, ¿vale? El cuerpo y las mechas. Esto se puede ir a ver directamente en un gráfico, ¿vale? Un gráfico que lo podemos encontrar directamente en blanco, ¿vale? Y lo podremos extrapolar ahí, ¿sí? Podemos ir a cualquier lado. Por ejemplo, vamos a poner estos TradingView, nos iríamos a nuestro perfil, por ejemplo, la libra contra el dólar, ¿vale? La libra contra el USD, lo escribo y, por ejemplo, no sé, este mismo, a ver qué existe por aquí, nada. Lo pongo en una temporada alta. Y aquí pues podré ver ese conjunto de velas que se va formando cada día. Esto, cuando estoy en TradingView, lo puedo configurar como yo quiera, ¿vale? Si le doy un doble clic en la pantalla o le doy un clic derecho y a partir de aquí opciones de configuración y me voy a símbolo en la parte de arriba, podré configurar el gráfico como yo quiera. El cuerpo del color que yo quiera, tanto el alcista como el bajista, a partir de aquí los bordes también como los colores que yo prefiera, ¿vale? Aquí incluso te puedo poner plantillas, por ejemplo, pues verde y rojo, ¿vale? Es decir, un poco el clásico, las velas que son alcistas de color verde porque el precio sube y las velas de color bajista de color rojo porque el precio baja. Aquí lo podremos encontrar perfectamente. Fíjate que no existen dos velas iguales, sino que simplemente existen distintos tamaños. Quizá esta tiene mucho cuerpo, esta por ejemplo tiene más mecha, esta es bajista, esta es alcista, esta tiene mucho cuerpo y apenas tiene mecha, esta también lo mismo, pero tiene un cuerpo más reducido que el anterior, esta por ejemplo solo tiene mecha, esta tiene un cuerpo muy grande. Ves que hay de distintos tamaños, de distintas maneras y nunca existen casi dos velas iguales. Lo que importa aquí es lo que haga el conjunto de velas en consecuencia, ¿vale? Aquí es cuando podemos entrar ya en los distintos tipos de vela que podamos encontrar,
¿vale? Y a grosso modo podemos enlazar en 3 tipos, ¿vale? El tipo que es el menos común sería este de aquí, que es el cual encontramos pues una vela que tiene mucha mecha y solo está comportada de mecha, que apenas básicamente tiene cuerpo. Este vela es más anómala y se llama generalmente vela doji. Esta vela básicamente nos da muy poca información. Lo que importa de las velas es la información que nos dé. Generalmente, como más grandes sean y con más cuerpo tengan, mayor dirección me va a dar y mayor fuerza tendrá ese caso, pues los compradores para ir a favor. Como menor cuerpo tenga y como más mecha tenga, me estará dando mucha menos información y por tanto serán velas que apenas me darán validez. ¿Sí? Aquí tenemos las dos tipos, la que tiene muy poco cuerpo y la que tiene mucho cuerpo. ¿Con cuál nos quedaremos? ¿Con cuál nos gusta más? Con la segunda, porque nos da mucha más información desde qué punto el precio ha abierto esa vela, hasta qué punto lo ha cerrado, el tamaño de ese movimiento y sobre todo la dirección que ha decidido tomar. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, pues a ver si aparecen por aquí, las velas donde por un lado o por otro, fijaros por aquí, tienen mucha mecha. Fijaros, tengo en este punto donde esta vela en concreto tiene mucha mecha por arriba y un cuerpo medianamente normal. ¿Qué pasa esto? Esto lo podemos encontrar tanto por arriba como por abajo. Eso significa generalmente que puede aparecer. ¿Qué pasa? Ya empieza la debilidad de los compradores. Es decir, cuando una vela ha conseguido llegar a cotizar hasta aquí arriba, pero seguidamente ha cerrado por debajo, ¿qué nos puede estar diciendo esto? Básicamente que no hay mucha fuerza por la parte compradora. Porque si el precio ha llegado a cotizar hasta este punto de aquí, pero luego ha cerrado aquí abajo, ¿qué nos está diciendo? Que está perdiendo fuerza. Y por tanto el precio podría girar velas con mecha en un alto o un bajo. ¿Vale? Nos pueden dar esa potencial debilidad para seguir comprando. ¿Vale? Es decir, las velas que tengan por un lado mucha mecha o por otro lado mucha mecha, significará que están perdiendo ahora debilidad, porque si han conseguido cotizar hasta aquí arriba, pero han cerrado aquí, o si han conseguido cotizar hasta aquí abajo, pero han cerrado en este punto de aquí, señal de que están perdiendo fuerza, ¿vale? A partir de aquí, pues podemos encontrar esas distintas. Hay muchas corrientes donde podemos encontrar que hay muchísimos nombres para distintas velas, pero al final no importa saberlas todas. Ese patrón de velas que forman dos o tres, las velas envolvente, las velas internas, las velas clímax hay muchísimos patrones de velas que al final pueden existir. Esto si nos vamos ya al chartismo puro y duro, pero realmente no tiene tanta importancia como la que hay, ¿vale? Lo que también vamos a hablar es de, por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? Esa utilidad de las velas japonesas, ¿vale? ¿Para qué sirven con esos tipos de velas, ¿vale? ¿Para qué me van a servir a mí? Pues gran parte, ¿vale? Por qué va a pasar cuando esas velas toquen o choquen o formen, ¿vale? En un tipo de rompimiento o sobre un nivel en concreto, ¿vale? Esto lo podremos ver de distinta manera, por ejemplo, me muevo por aquí, ¿vale? Cuando ya vayamos avanzando un poquito con el nivel de trading y ya empecemos a tirar, por ejemplo, líneas horizontales, verticales, niveles de estructura, ¿vale? ¿Qué va a pasar cuando el precio llegue a un nivel de estructura y cómo sea ese tipo de rompimiento? Pues bien, existen dos tipos de rompimiento, el por precio y por tiempo. Como es lógico, encontraremos pues niveles de estructura que van a ir de forma horizontal, ¿vale? Si la vela que va a romper ese nivel de estructura es con cuerpo, diremos que ha habido una ruptura por precio. Es decir,
por fuerza. El precio ha conseguido romper ese nivel con contundencia. Por tanto, tendrá a priori más importancia y más relevancia esa dirección que va a tomar el precio. Ahora, ¿qué pasa cuando el precio encontramos que ese rompimiento es por tiempo? ¿Qué significa? Pues que la vela que toca ese nivel es con mecha, ¿vale? Por ejemplo, lo que veíamos anteriormente es con mecha, ¿vale? Por ejemplo, encontramos cómo consigue romper con cuerpo y cómo consigue romper con mecha. Generalmente, cuando estamos en ese punto, los niveles que son rotos con mecha, y no importa el tipo de vela, sino lo que importa que sean rotos con mecha, generalmente el precio puede hacer una reversión, un falso rompimiento. Mientras, por otro lado, cuando el precio consigue romperlas con cuerpo, ya sea con cuerpo con mecha o cuerpo grande o cuerpo muy grande, lo que nos va a dar es una señal o una intención de continuidad hacia esa dirección, ¿vale? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en distintos ejemplos, igual que también ir al gráfico, ¿vale? Veremos, por ejemplo, unos niveles, en este caso, pues dinámicos, diagonales, como pueden ser, por ejemplo, niveles de axis o niveles de canales, donde cuando van a romper, ¿cómo consiguen romper? En este caso, pues con ese cuerpo contundente, ¿vale? Por otro lado, por ejemplo, en líneas horizontales también lo mismo, sucede que consiguen romper con cuerpo contundente, ¿vale? Por otro lado también, ¿qué pasa cuando consigue romper por tiempo? Pues tiraría la línea y fijaría que el precio consigue romper a priori con una mecha. ¿Qué está pasando? Bueno, cuidado porque el precio en ese caso podría girar en ese punto. Podría, ¿vale? Tendríamos que ver un poquito más de cosas. Pero al final sería este el punto interesante cuando vamos a buscar ese rompimiento. Por ejemplo, en este ejemplo que veíamos antes, si yo consigo tirar un nivel horizontal en la parte superior, tengo que buscar cuál es la vela que ha conseguido, en este caso, ir a romper esa estructura. La quiero hacer un poquito más grande, ¿vale? Y fíjate, ¿cómo consigue romper a priori la primera vela? Con una mecha. Ahí cuando consigue romperla con mecha tengo que estar al loro, porque el precio podría girar. Ahora, ¿quién me lo va a dar? La siguiente vela. Si la siguiente vela, por otro lado, es capaz de romper con mucha fuerza, es decir, con cuerpo, ¿qué tendríamos allí? Señal de continuidad. ¿Qué ha pasado? El precio ha conseguido romper con contundencia y a partir de aquí ya tenemos señal de continuidad. ¿Vale? Si nos vamos, por ejemplo, a otro lado, tendríamos, por ejemplo, este último alto de aquí. ¿Cómo consigue romper el precio? Con una vela contundente. ¿Qué pasa en las siguientes velas? Estamos en diario, ¿eh? Siguen subiendo hasta que llega un punto que sí, que puede girar, pero al principal es que el precio pueda girar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo en este punto un conjunto de altos, que yo lo estoy viendo, que el precio, fijaros, consigue romper con una mecha muy, muy fuerte? Tenemos que esperarnos a la siguiente. ¿Qué pasa a la siguiente? Pues que el precio hace una vela bajista. Por tanto, señal débil, señal de potencial giro, señal de falso rompimiento y a continuación el precio decide girar durante unos días, ¿vale? Al final aquí vemos que el proceso del rompimiento de los niveles con las velas es muy, muy interesante y muy importante, ¿vale? Al final es un concepto, la vela, ¿vale? En este caso la vela japonesa, muy importante porque el conjunto de esas velas hacia una misma dirección nos van a dar básicamente lo que llamaremos a continuación y en las siguientes clases, pues un movimiento. Un conjunto de velas japonesas hacia la misma dirección nos dan un movimiento. Un conjunto de velas japonesas con cierres consecutivos hacia la misma dirección y generalmente del mismo color nos van a dar movimientos, en este caso, bajistas, ¿vale? Es muy fácil, muy intuitivo y una cosa que no hay que hacer es cegarse en cada una de las velas, no, hay que mirarla con el conjunto de ellas, ¿vale? Habrá muchas corrientes, como he dicho antes, donde aparecerán distintas velas de patrones, ¿vale? El triple cara, el triple vértice, la sombra negra. O sea, hay muchísimos nombres rarísimos todos, ¿vale? Que dan nombres a patrones de velas. Lo que importa de las velas realmente es, una, cómo se ha formado y dos, la importante es cómo va
a romper los niveles de estructura que en un futuro lancemos. ¿Por qué? Porque al final nos van a dar la dirección posteriori hacia hacia una dirección alcista o hacia otra dirección bajista, básicamente. ¿Sí? Esto al final es lo que hay que tener interesante sobre las velas japonesas. ¿Sí? Esto es, como he dicho antes, es equiparable a cualquier otro tipo de activo, de gráfico, de temporalidad. Ahora, por ejemplo, estamos en diario. Fijaros, si yo cojo en diario esta vela en concreto y la marco de color, en este caso rojo, si yo me voy a las temporalidades, en este caso, por ejemplo, de H1 y busco ese cuadradito, vamos a ver si se puede encontrar, no se encuentra, vamos a buscarlo, vamos a ponerla de este color, vamos a marcarla aquí, visibilidad en todas las temporalidades, ahí está. Si me voy a H1 a ver la temporalidad, me fijaré y veré que durante ese día que ha aparecido en la libra dólar, cada una de las temporalidades, en este caso de H1, el precio ha ido subiendo y también me ha ido generando nuevas velas con nueva información ahí, ¿vale? Por ejemplo, y dentro de cada vela, pues claro, si yo cojo esta vela de aquí en cuestión, ¿vale? Y la marco, por ejemplo, de color otro distinto, vamos a marcarlo de color ahí rojo, azul, y me voy, en ese caso, a M15, y en M15 me fijo para atrás, me voy para atrás y me fijo qué ha pasado en esta condición. Esa vela alcista de H1 también ha sido formada por 3-4 velas alcistas de M15 con una intermedia de color rojo. ¿Importa que sea de color rojo? No, porque el precio ha seguido cerrando por encima. Y aquí la importancia es que ver la continuidad, que, como he dicho antes, los cierres sean cada vez más altos que las aperturas, que los cierres sean más altos que las aperturas, para poder ver cómo el precio podría ir subiendo constantemente. ¿Vale? Tampoco quiero llenar la cabeza de mucha más información sobre las velas, porque al final existe muchísima información y nos tenemos que quedar con esta más relevante. He preferido elegir este tipo de explicación, cómo se forma una vela, que es una vela, y a partir de aquí pues los distintos tipos que hay, pero sobre todo enfocando con qué pasaría o qué pasa cuando el precio va a romper un nivel de estructura, con qué tipo de vela lo puede ir a romper. Ahora te toca a ti, seguramente ir a practicarlo, puedes hacerlo en TradingView directamente como te he enseñado, mirar la formación de las velas, pero no te quedes solo con esto, no le demos tanta importancia, porque lo que importa realmente es qué va a pasar con ese conjunto de velas consecutivas hacia una misma dirección. Quédate con esto para seguir aprendiendo mucho más, ¿vale? Así que te dejo este vídeo tutorial por aquí, espero que te haya gustado mucho, comenta si te ha parecido guay, si te ha faltado algo para explicar, otros tipos de gráficos o de velas que quieras que explique, eso también si quieres seguir aprendiendo, que al final es la clave de todo esto, ¿vale? Así que te dejo, por ejemplo, por debajo el enlace de la descripción, un vídeo donde Edu te explica la estrategia que nosotros utilizamos, que al final es la clave, es decir, es encontrar una estrategia para poder invertir, para poder ser rentable, para poder operar, donde tiene siempre unas bases en la formación de las velas, ¿vale? Que es ahí donde hemos hecho este tutorial. Así que un abrazo a todo el mundo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en las siguientes semanas. Chao, chao.